mensaje, esta otra enseñanza nos sirva de bendición a nosotros. Acá lo que más abunda es la palabra del Señor, tanto como hablado escrituralmente, y también pues lo hacen los hermanos con los cantos que son inspirados de parte de Dios, también son palabra de Dios hablando al hombre. Hago esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta bendición preciosa que me das hoy, domingo 22 de octubre, al estar aquí, Señor, en Estéreo Impacto. Para mí es un privilegio muy grande. Gracias a ti por mis hermanos que hacen posible no solamente la transmisión, sino también la recepción allá en sus hogares. La transmisión de parte de los hermanos de la radio, como la recepción allá donde están los hermanos y amigos recibiendo toda la programación que se transmite por esta frecuencia, Señor. Gracias por tus bendiciones que son sobreabundantes, y gracias por este espacio que nos das de poder aclarar y enseñar tu palabra, como es la misión de todos los que predicamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y nos vamos con un canto en este momento para alimentar el alma. También decía que todo lo que hacemos lo hacemos para gloria del Señor y para bendición de los que escuchan. Ha llegado la hora. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígaselo una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. La Biblia enseña que podemos levantar nuestras manos como una expresión de adoración. Quiero invitarte, si deseas hacerlo, que levantes tus manos y una vez más la vamos a decir. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Este canto lo compuso mi hermana. Aleluya. Si Dios es fiel, también demanda de que nosotros le seamos fieles. Esa es la realidad de todo ser cristiano, porque hay personas que en verdad no procuran, no tratan de agradar a Dios con lo que hacen.
Y bueno, todo siervo del Señor, toda persona que somos creyentes en Él, somos personas convertidas en Él, nuestro anhelo debe ser no solamente obedecerle en cuanto a lo que Él nos pide en el momento, sino más bien en la fidelidad que nosotros debemos tener hacia Él, como Él es fiel con nosotros. Aunque hay un texto en la Biblia donde dice que si el hombre le es infiel, Dios permanece fiel. Obviamente, solo Dios es perfecto, solo Dios es exacto en todo lo que Él hace, pero nosotros sí le debemos a Él la obediencia, le debemos a Él la fidelidad, como también le debemos nuestro servicio. Y de eso vamos a hablar hoy, teniendo como ejemplo a Aarón, que fue portavoz y sumo sacerdote allá en Egipto, bueno, con el pueblo de Israel, o en el pueblo de Israel. Ellos, tanto Moisés como Aarón, fueron grandes siervos del Señor. Y esta mañana, pues, nuestro enfoque bíblico está en Éxodo capítulo 7, verso 1. Si usted lo quiere anotar, es un texto a memorizar. Éxodo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Repito el texto. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Eso está en Éxodo capítulo 7, verso 1, y nuestro tema de hoy: Aarón, portavoz y sumo sacerdote. Nuestra lectura está basada en el libro de Éxodo capítulo 4, verso 10 al 17, que nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 4, leo en este momento, aunque el estudio está desde el verso 10, yo leo los versículos 14, 15, 16, 29, 30 y 31 de la siguiente manera. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. El verso 29 y 30, o los versículos 29, 30 y 31 dicen: y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. La lección de hoy nos narra lo que Dios hizo de Moisés y Aarón para Israel y poderles hablar al pueblo de Egipto. Aunque es a Moisés a quien mejor recordamos en la historia del Éxodo, eso lo sabemos nosotros muy bien, que el personaje que nosotros más conocemos de quien trabajó como libertador de Israel es Moisés, pero acá encontramos que Aarón jugó un papel importante, aunque él tenía fallas y defectos como cualquier ser humano, pues era una persona que tenía sus dificultades. Dios lo llamó para que hablara por Moisés durante un momento crucial. La disposición de Aarón de escuchar a Moisés, hablar por él y servir como el primer sumo sacerdote de Israel hace que él sea
un digno ejemplo del fiel servicio. Su vida demuestra que cuando nos sometemos a Dios, Él nos da la fortaleza que nosotros necesitamos para obedecerlo y para cumplir su voluntad. Sin duda, estimados oyentes, nosotros también hemos tenido alguna dificultad antes de conocer a Jesús, y más cuando Él nos llama o nos llamó a un ministerio. Igual para los hermanos y hermanas que están congregándose en alguna iglesia o en la iglesia a donde van, obviamente cuando su pastor les comisiona algún nombramiento, algún liderazgo, seguramente hay objeciones, hay dudas, hay ciertas cosas que hace que la persona dude del llamado que está recibiendo. Lo que quiero en este momento resaltar es que toda persona como Moisés y Aarón, lo primero que debe tener o debemos tener en cuenta es que es Dios quien llama. Dios llama a servirle. Dios llama a que nosotros tengamos en cuenta que Él es el que nos escogió, Él es el que nos eligió y no nosotros hemos elegido ni escogido a Dios. Eso lo declara la Escritura cuando Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Entonces, tomando de punto de partida el versículo que iniciamos leyendo en Éxodo 7:1, dice que Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, Dios llama a dos personajes para hacer algo importante en aquel entonces, como también lo hace hoy. Y hoy no solamente, bueno, ahí tampoco llamó solo a dos, llamó a muchos hombres después en cuanto a la organización y a la delegación de privilegios y mandos dentro del pueblo de Israel. También ahora nos damos cuenta que Dios llama a diferentes personas. Me llamó a mí, lo llamó a usted y llama y sigue llamando. Y lo que debemos tomar en cuenta es que según esta enseñanza y según lo que nos damos cuenta en la palabra del Señor específicamente, es que Dios nos llama a la obediencia. O sea, para aceptar el llamado de Dios debemos ser obedientes. Y segundo, debemos ser fieles a Él, al llamado que Él nos hizo. Eso significa no dejar a un lado lo que Dios nos ha dado, sino ser fiel en lo que Él nos pide que hagamos para Él. Y también en el punto 3 estaremos viendo de cómo o de qué forma nosotros nos hemos separado de las cosas de este mundo para servirle a Dios. Es lo que conocemos comúnmente como consagración. La palabra consagrado significa separado del mundo y apartado para Dios. Nosotros entonces en este momento hemos dejado todo y estamos al servicio del Señor. Pero volvamos al primer punto en cuanto a la respuesta a la dirección de Dios a través de la obediencia. Hemos leído los versículos 14, 15, 16, 29, 30 y 31 que precisamente nos hablan de la respuesta que tanto Moisés como Aarón tuvieron ante Dios, y que Dios en un momento también observamos, dice el versículo que hemos leído, versículo 14, que Dios se enojó contra Moisés. O sea, Jehová se enojó contra Moisés. Aquí hay que resaltar esto, estimado oyente. Nosotros los que servimos al Señor, nosotros los que hemos sido llamados por Él, por favor, en ningún momento hagamos cosas de niño como respondiéndole ignorantemente a Dios, como aquello de que yo no sé o te equivocaste conmigo. En realidad, cuando Dios nos llama
porque Él sabe el propósito que tiene para nosotros. Moisés, sin duda, él tenía sus prejuicios en cuanto a su llamado. Se consideraba no apto como para poder hablar. Era poco de palabras, era una persona que se había crecido, aunque en el palacio, pero después vivió su vida fuera de la nobleza, y quizá pues a eso se refería él en cuanto a que no estaba preparado para ir y ser el portavoz de él o de Dios para el pueblo de Egipto, o en especial también para alentar y alertar al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice y le habla que él también ha preparado a Aarón para que salga a su encuentro, y que entre los dos iban a hacer un papel o una función muy importante, y lo habla abiertamente el versículo 1 del capítulo 7, de cómo Dios constituyó a Moisés, como Jehová constituyó a Moisés como un Dios, dice la Escritura, para Faraón, y cómo también preparó a Aarón como el portavoz. Ese es el papel que nosotros hoy en día jugamos, hermanos, en nuestra oportunidad. Nosotros tenemos ese desempeño, los predicadores, especialmente los pastores, los que hablamos de la palabra del Señor. Qué responsabilidad tan grande Dios nos ha delegado. No solamente se trata de dar a conocer cualquier sermón, cualquier cosa que se nos venga a la cabeza, sino se trata de predicar lo que Dios manda que se predique. Como un consejo que Dios le daba al joven Timoteo, le decía: te encarezco delante del Señor que prediques la palabra. Entonces es el mandato de Dios para Moisés, para Aarón, y también es para nosotros, dar a conocer la palabra de Dios. No lo que nosotros queramos comunicar, sino lo que Dios nos dice que comuniquemos. Es importante resaltar acá este párrafo donde nosotros somos, entonces, aunque hoy en día pues pareciera que profeta es aquel que solamente da profecías, y lamentablemente pues sus profecías no tienen fundamento bíblico en algunos casos, pero los que predicamos la palabra del Señor somos profetas de Dios. Pues en realidad, si podemos aclararlo, es que un profeta es alguien que predica, alguien que también es portavoz de la palabra del Señor. Y qué mejor que anunciar lo que ya está escrito, qué mejor que predicar lo que ya está escrito para nuestra enseñanza y para que las personas lo aprendan como está en la Biblia, y no como nuestra imaginación, o de repente pues se infiltran allí cosas falsas que hoy en día se mueve en todo el mundo. Queridos hermanos, amigos que me escuchan, que me ven, los que están en la internet, la verdad es de que nosotros tenemos la bendición de Dios de que tenemos ejemplos claros en la Biblia de cómo se puede servir a Dios, hombres que dejaron todo por servirle a Él. Y cuando digo todo, se vaciaron de ellos mismos, como Dios reprendió a Moisés, pues le dijo: no te portes de esa manera, mejor obedéceme, que yo también estoy preparando y he preparado, he levantado a un personaje, a tu propio hermano, para que sea él el portavoz, para que sea él el profeta que dé palabra a mi pueblo y que también hable con Faraón. Entonces vemos ahí la importancia de obedecer el llamado de Dios. No le pongamos pretextos ni excusas. Si Dios lo llama a usted a un liderazgo, hermanos, estamos ya en la época final del año 2019.
17, donde la mayoría de iglesias, congregaciones, hay cambio de directivas, hay nombramientos, hay llamados al ministerio. Hermano, usted tiene que estar dispuesto a todo lo que Dios le da, lo que Dios le manda. Y recuerde que Dios primero levantó o llamó a un pastor, a un líder en la iglesia, donde él le va a administrar, y que a cada quien Dios nos ha dado un ministerio. Pues el pastor en la congregación es respetado por casi todos los hermanos. Habrá alguno allí que quizá no se somete a la autoridad de Dios en cuanto a el trabajo pastoral, pero la mayoría de hermanos están dispuestos y aceptan la autoridad del pastor. Ahora, si aceptan la autoridad del pastor en la congregación, pues deben saber que Dios lo puso allí. Aunque su pastor no tenga la forma correcta de explicarles, de hablarles, de cómo dar alguna forma más práctica para que usted lo reconozca como un pastor elocuente. No siempre el pastor va a ser elocuente, no siempre el pastor va a tener aquellas palabras que usted necesita o quiere escuchar, pero Dios levantará en la congregación a personas que también sean diestras para la enseñanza, diestras para dar la palabra de Dios al pueblo. Entonces no nos equivoquemos, para Dios no es imposible. Es posible que algunas personas reciban el llamado aún no sabiendo leer ni escribir. Tuve como ejemplo a mi padre. Él, cuando fue llamado al ministerio, él no sabía leer ni escribir, pero la misma necesidad de predicar la palabra del Señor fue poniendo en él esa motivación, y él aprendió a leer en la Biblia, aprendió a escribir en la Biblia. Yo recuerdo que yo fui su secretario, o sea que viene a mi mente que, sin yo saberlo, porque yo era un niño de 8 y 9 años, 10, que anduve con él en el ministerio, me di cuenta de que, o sea, hasta ahora, leyendo las escrituras, me doy cuenta de que Dios desde ahí me estaba preparando como su portavoz. Pues en ocasiones él me decía: yo voy a dar la cita para dar el sermón, y tú me vas a leer la Biblia. Entonces yo era el portavoz para él en aquel entonces, que leía la escritura y que la daba a conocer, y él se encargaba de explicar lo que Dios decía en su palabra. Entonces en mí ha quedado marcado esa historia, y creo y confieso que todos los que reciben el llamado de Dios y no le ponen pretextos a Dios, y aunque le pongamos pretextos, pero si Dios nos llama, Él abre cualquier camino para que nosotros le sirvamos donde Él nos manda a servir. Entonces, estimado hermano y amigo que me escucha, Dios tiene palabra para usted en diferentes formas. Ha llamado pastores, evangelistas, profetas, maestros que dan la palabra. Pastores, maestros, dice la Biblia, que dan la palabra. Entonces, no necesariamente debemos ser elocuentes en lo que se respecta a la lectura, a la escritura, pero sí, si somos obedientes, Dios levantará a personas que nos servirán a nosotros también para dar a conocer la palabra del Señor. Así es de que, hermano que me escuchan esta mañana, si usted tiene algún prejuicio de su pastor, que no es el pastor que usted deseaba o el pastor que usted desea, ámelo, respételo. Él tiene la autoridad de Dios, y pídale a Dios, y usted escuche también a quien Dios levante ahí en la congregación para dar a conocer la palabra. Entonces lo que Dios demanda es obediencia a su llamado. Bendita la palabra del Señor. Pasamos al siguiente punto, que es el punto 2, y tiene que ver precisamente con la fidelidad y la valentía que se necesita para ser portavoz de la palabra, para ser predicadores, para ser pastores, para ser líderes. Y dice el versículo 2, porque ya leímos el 1, pero leamos el 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y versículo 6 dice: e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Ahí notamos claramente la obediencia de estos dos varones, de Moisés y Aarón, al mandato del Señor, cómo el Señor los organiza, cómo les delega funciones a cada uno, y los dos son buenos receptores, como también son personas obedientes al llamado del Señor. Entonces Dios demanda fidelidad y demanda valentía en los diferentes ministerios que están operando en cada iglesia local, en cada congregación. Pastor, líder que me escucha, seamos obedientes a Dios. Es más seguro que le creamos a Dios a través de las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que Él nos habla y al llamado que Él nos hace a servirle. Es importante que nosotros lo hagamos con toda nuestra voluntad, con toda obediencia, porque en realidad tanto Moisés como Aarón hicieron su función, y ustedes que son lectores de la palabra del Señor no me dejarán mentir que Dios estuvo con ellos cada momento de que ellos pasaron, aunque pasaron momentos difíciles, pero Dios les confirmaba lo que ellos hacían. Ahora en nuestro tiempo también pasamos momentos difíciles, somos criticados, somos vituperados, pero Él está con nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchemos un canto más en este momento, estimados hermanos, y luego iremos al punto final, como es el punto 3, consagrado para el servicio del Señor. Escuela dominical. A la casa de Dios yo voy. 104.7 Estéreo Impacto. Y los pies para que me sigas, te di las manos para que me ayudes. Yo te di la vida para que me sirvas. Yo te di la vida para que me sirvas.
Gracias a Dios. Este precioso tema que acabamos de escuchar nos habla acerca de que Dios nos ha dado todo en nuestro cuerpo, nos dio los pies, las manos, bueno, todo nuestro ser es de Él. Y si Él nos llama a servir, hay que servir, hermanos. No hay duda. ¿Para qué ponerle pretextos al Señor? Que sí, que no sé qué. Bueno, en realidad Dios es el que hace posible todas las cosas. Incluso hay personas que conozco yo que les falta un brazo, les falta una pierna y le están sirviendo a Dios. O sea que para Dios no debe haber pretextos, hermano. Más cuando tenemos completo nuestro cuerpo, es porque Dios nos llama a servirle. En el punto anterior veíamos entonces acerca de la fidelidad y la valentía de estos dos varones, especialmente de Aarón, que es la parte que estamos viendo acá es cómo es que Dios también usa a Aarón con esa fidelidad, esa valentía, y cómo Dios hace un dúo de siervos para honra y gloria de su nombre. Podríamos decir en este caso no solamente el pastor y alguien que predique, sino también puede ser la persona o el líder más allegado al pastor, que ofrezca sus servicios. Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Pastor, estoy a la orden. Cualquier cosa que usted desee en cuanto al servicio del Señor, aquí está en mi vida, aquí está mi persona para hacerlo. Esa voluntad, esa decisión que Dios ponga en las personas es muy importante. Bueno, saludos cordiales a los hermanos allá en los Estados Unidos, donde nos sintoniza la familia Rodríguez, especialmente ahí a nuestro hermano Samuel Rodríguez y a nuestro hermano Misael, a hermana Patti, a hermana Verónica, a todos los hermanos que están ahí. Nos acaban de escribir que están sintonizando allí por Facebook, nos están viendo y reciban el saludo entonces cordial de este servidor de ustedes. Como también gracias por sus saludos y rogamos las oraciones de ustedes para el ministerio pastoral acá en Guatemala, y que el Señor nos ayude a seguir predicando su palabra. Así es de que recordamos ahí a los hermanos Rodríguez Genún, el hermano Samuel y el hermano Misael, mi tocayo, que fuimos consiervos en la música en el antiguo grupo musical Dile Sí a Jesús. Ahí estuvimos, hermano Samuel con el teclado, nuestro hermano Misael con la batería, y este servidor pues que también formaba parte de este grupo, no solamente musical, sino era un grupo evangelístico. Dios nos permitió llevar la palabra a todos lados, y bueno, desde entonces digo yo, Señor, gracias porque me llamaste a ser tu siervo. Entonces, a servir a Cristo, estimado hermano Samuel, hermano Misael, y a todos los que me ven y me escuchan, que Dios les bendiga. Estamos en la época donde Dios nos está preparando para su servicio. Bueno, es posible que usted sea aquel Moisés, que usted sea aquel Aarón, que no solamente se puede salvar un pueblo. La semana pasada también antepasada hablábamos de cómo salvar la familia. Entonces, usted es el Moisés, usted es el Aarón de la familia, adelante con Cristo. También hablamos de cómo Noé salvó a su familia. Y bueno, la verdad es que la Biblia nos ha puesto a nosotros, no solamente los varones, sino también a las mujeres, siervos y siervas del Señor, a hacer la obra evangelística, como también a ser perseverantes en lo que Él nos manda. Dios les bendiga, gracias por sus saludos. Bueno, y como les anuncié, el tercer y último punto es en cuanto a la consagración para el servicio, es decir, siendo consagrados para el servicio de Dios. Leemos la escritura en el capítulo 29, verso 4 del libro de Éxodo. Éxodo 29:4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el éfod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod, y pondrás la mira
la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Bueno, en verdad vemos acá las prendas que son colocadas como insignias a Aarón, y que también a los hijos de Aarón se les consagra para el servicio del sacerdocio. En este caso, a Aarón como el sumo sacerdote y a sus hijos como los sacerdotes del pueblo de Israel. Dios llama a Aarón y a su familia de entre los israelitas. ¡Qué bendición! Recuerden que nosotros fuimos escogidos no solamente para ser salvos, sino también para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Y entonces Dios nos ha escogido también a nosotros, y aún de entre los demás levitas, para llenar un papel especial. Dios escogió a Aarón para el sacerdocio, para ser él el sumo sacerdote y el principal siervo de Dios, el adorador, el jefe de Israel. Él y sus hijos habrían de dirigir al pueblo en su adoración, desde la confesión y el arrepentimiento hasta el sacrificio y la alabanza. Ellos habrían de ser los intercesores, viviendo una vida santa e intercediendo entre el pueblo y su Dios. Qué maravilla ser siervos del Señor, queridos hermanos. Es lo mejor que el hombre puede hacer, servirle a Dios en lo que Dios pide que le sirvamos. Hace tiempo, cada uno de nosotros, los que tenemos nuestros años de estar en el Santo Evangelio del Señor, sabemos que hace mucho tiempo Dios nos escogió, nos ha dado la oportunidad de servir en su iglesia en diferentes formas. Dios nos prepara, Dios nos prepara. No somos nosotros los que nos preparamos, es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. La obediencia es la respuesta del hombre hacia Dios. Dios llama, Dios elige, Dios llama, pero el hombre es el que tiene la respuesta, si obedecer o no obedecer. En esta preciosa mañana hemos estudiado entonces, haciendo un repaso en cuanto al tema de hoy, Aarón, portavoz y sumo sacerdote, y que también nuestro texto base es el capítulo 7, verso 1 de Éxodo, que dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Que para esta enseñanza le hemos titulado portavoz al profeta, porque es más fácil comprenderlo de esa manera. Porque si solo hablamos de profeta, se podría pensar en un rango superior, en decir, bueno, pero yo ¿cuándo sería un profeta? Entonces ahora nosotros en este estudio bíblico lo hemos dado a conocer como el portavoz de la palabra del Señor. ¿Y quién es el portavoz de la palabra? Todo aquel que predica, todo aquel que anuncia la palabra del Señor, tanto en los templos, en las calles, en los buses, en los parques, en los kioscos, tantas personas anunciando el evangelio del Señor, unos con un propósito, otros con otro, pero los que lo hacemos con el propósito de dar a conocer el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, para que las personas se salven, se arrepientan de sus pecados, entonces en realidad hacemos la voluntad de Dios. Con otros fines, pues Dios sabrá
de qué manera va a recompensar a estas personas. Pero el fin de nosotros debe ser predicar la palabra sin lucro, predicar la palabra sin ninguna cosa que nos quiera a nosotros estorbar nuestra comunión con Dios. Estaremos siempre al pendiente de que si Dios llama es porque nos va a usar. Pero acuérdense que también hablábamos acerca de la fidelidad y de la valentía que se debe tener, porque en realidad yo admiro a esos predicadores que van en los buses. Pues no es nada fácil hacer esta labor. Dios los bendiga grandemente. Espero que ellos lo hagan con todo su corazón sirviendo al Señor. Y en verdad se necesita ser valiente, se necesita ser muy cuidadoso en esto. Pues ellos se enfrentan a todo tipo de personas, pero Dios los guarda, Dios los libra, porque ellos predican su palabra. También a los que predican en los parques, terminales y todos los mercados, que Dios los guarde, los proteja. Ellos son portavoz de la palabra del Señor. Los que predicamos en los templos, los que damos enseñanza, también somos portavoz de la palabra del Señor. Dios nos escogió, nos llamó para que lo demos a conocer, ese evangelio que salva, el evangelio, bueno, la buena noticia que ha venido para salvación, que Jesucristo vino al mundo y que dio su vida por nosotros los pecadores, y que luego nos hemos arrepentido, lo recibimos en nuestro corazón, y que seguro Dios nos ha dado la salvación, y que cuando Cristo venga en su segunda venida seremos arrebatados juntamente con aquellos que ya murieron, para ir a disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado para los que amamos su venida. Mi consejo, queridos hermanos, es que sigamos adelante, que permanezcamos sirviéndole al Señor, no demos pie atrás. Por favor, no pensemos en renunciar, no pensemos en decir ya basta con lo que hice, hermano. Sea poco o sea mucho, sea bastante el tiempo o sea poco el que hemos servido al Señor, Él lo ve como el acto de obediencia que nosotros hacemos para Él, siendo valientes, siendo fieles, siendo siervos del Señor, porque a eso nos llamó el Señor. Al final, todos somos siervos de Dios, tanto el que predica, el que enseña, el que pastorea, el que evangeliza, todos somos siervos del Señor, pues todos hacemos una gran labor sirviendo al Señor, pero debemos terminar nuestra carrera con gozo. Debemos terminar nuestra carrera con gozo, no debemos dejar a medias lo que el Señor nos ha puesto. Ahora, si hay otras cosas que nos hacen pensar diferente, pues pidámosle al Señor: Señor, si esa es tu voluntad, pues yo espero la respuesta tuya. Pues también Dios nos conoce y Él sabe de que nosotros no solamente podemos servir en un área, sino también en muchas áreas que se abren como ministerios en las iglesias locales. Así de que preparándonos entonces para ser de bendición, y que las próximas escuelas dominicales, tanto que se dan aquí en Estéreo Impacto en el aire, como nosotros lo estamos haciendo, también usted y yo debemos asistir a nuestras congregaciones. Allí hay palabra de Dios para nosotros, dadas por un pastor, dados por un maestro, que bueno, hay que recibir el consejo de Dios. Quiero agradecer a Dios en palabra de oración en este momento por usted que ha prestado atención a esta palabra, y que el Señor nos guarde, nos proteja siempre en todo lo que emprendamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos diste de presentar tu palabra con gozo, con alegría, como también a los que han recibido, Señor, esta enseñanza allá en sus casas, allá en su trabajo, en la oficina, en el campo. Incluso hay personas que sintonizan la radio. Bendícelos, Padre, porque como se ha dicho siempre, la radio llega a donde nosotros no podemos llegar personalmente, pero tú, Señor, permites que estas ondas sonoras de Estéreo Impacto, que este ministerio evangelístico llegue hasta donde
Nadie puede llegar sino tú a través de estas ondas sonoras. Gracias, Padre. Yo sé que tú estás en todo lugar, pero utilizas este medio para que las personas escuchen tu palabra y la reciban con gozo. En el nombre de Jesús, muchas gracias por darme vida, por darme salud. Gracias por mi familia. Gracias por los hermanos que nos sintonizan en el extranjero, en los diferentes países, Señor, donde ellos nos sintonizan, donde nos escuchan, nos ven a través de la internet, como también, Señor, a quienes llaman y se reportan que esta radio es de bendición. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Agradecemos la comunicación de nuestros hermanos por la internet. Dios les bendiga, hermanos que nos están sintonizando. Decíamos, bueno, hermano Sergio López, también saludos desde acá de Guatemala. Bueno, la familia que reside en Las Delicias, hermano Pedro, hermana Reina, reciban un saludo también del hermano Sergio López. Él nos ha escrito que están, creo, desde Stanford, California. De ellos nos están sintonizando. Dios les bendiga por esa manera en que lo hacen. Gracias también a hermana Auri, que saluda a su familia también allá en los Estados Unidos. Un saludo ahí para Verónica, dice hermana Auri, para hermano Alfonso y para Domingo Misael Kenun, allá hermano Rodríguez, Dios le bendiga. Y hermana Mita, reciba saludos de Auri Herrera en este maravilloso domingo 22 del mes de octubre, que por cierto el año va rápido. Si Dios nos permite, nos escuchamos en la próxima semana cuando sean las 8 de la mañana. Dios les bendiga a todos. A cantar el Señor. Mis hermanitos santos me están, dormilones lo voy a levantar, porque no se debe llegar tan tarde a la escuela dominical, porque no se debe llegar tan tarde. 104.7